Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Ingeniería CIMA. Segundo bloque de Impacto Económico, como lo habíamos anunciado, el tema tiene que ver con el sector frutícola. Nos acompaña el licenciado Marcelo Losarte, gerente general de CAFI, la cámara que agrupa a las empresas frutícolas. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Gracias por invitarme al programa. Bueno, ya el programa anterior venía haciendo referencia a el problema que implica la disminución en los reintegros a las exportaciones frutícolas. Nos interesó profundizar el tema con tu aporte, bueno, una de las personas referentes del sector. Bueno, gracias. Sí, es importante primero tener en cuenta que es un reintegro, porque a veces suena como si fuera un subsidio. El reintegro es, por norma internacional, es una devolución de impuestos internos. Está prohibido entre los países exportar impuestos que deben tributar los contribuyentes de un país, exportar lo que lo terminan pagando otros países. Para eso existen cálculos técnicos que determinan cuál es el nivel, en función del valor FOB, de los impuestos internos que ha pagado esa mercadería. El Estado debe devolvérsela al exportador para que, insisto, no se termine exportando un impuesto. Básicamente, en general son ingresos brutos, impuesto a los débitos y créditos, impuesto a los combustibles. Básicamente esos conforman en su gran mayoría los impuestos internos. Claro. En el sector nuestro, los estudios técnicos que terminamos de hacer hace un mes, nos estaban dando un nivel de 8,75% que debería ser el reintegro que perciba un exportador para recibir lo que fue esto que te decía, ingresos brutos, impuesto a los créditos y débitos. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos con esta medida de disminución, que si bien en principio nosotros dijimos nos preocupa, también es cierto que acompañamos la decisión de reducir el déficit fiscal, porque sin duda es un problema que tiene la economía, que nos está causando muchos mayores problemas. El tema es que sigue siendo a costa del sector privado, ¿no? Exactamente. Nuevamente la producción tiene que resolver un tema de carácter fiscal. Nos preocupa que pareciera que hubiera una idea de que con este tipo de cambios los problemas están resueltos. Claro, te dicen, bueno, el dólar está más alto, entonces te devuelvo menos impuestos. Exactamente, y eso realmente no solo no es así, sino que además el reintegro, insisto, técnicamente todavía estamos muy lejos de los 4,75, digamos, el reintegro pasó de 8,75% a 8,5% a 4,75%, es decir, bajaron 45% el nivel de reintegro. Claro, y en pesos, aproximadamente, ¿cuánto se le debería devolver al sector frutícola? Y con esta disminución, ¿cuánto se le va a devolver? Mira, el cálculo que tenemos es que aproximadamente son entre 15 y 16 millones de dólares menos, es decir que estamos hablando prácticamente de 450 millones de pesos menos en una actividad que la verdad que no le sobra nada como para que esos recursos no estén. Y además hay una cuestión de seguridad jurídica. Sí, claro. O sea, aquel exportador que está intentando ponerse de pie en un sector que está complicado, que le cambies las reglas de juego previo a una temporada, la verdad que no es bueno, máxime cuando vos tenés toda una proyección de un flujo de fondo donde ya estimás que esos recursos van a estar. Discúlpame, Marcelo, y ahí le sumaría la señal que da para otros sectores. Así es. Porque el que produce y exporta chorizo, por un ejemplo, dice, bueno, quizás en un futuro a mí me cambien las reglas y rompen el esquema, digamos. Ese tema de ir cambiando las reglas, la verdad que ya lo hemos conocido, lo hemos visto y genera mucha inseguridad. Hemos tenido reuniones con el gobierno y le venimos planteando que alguna medida tiene que haber para paliar ese efecto negativo, particularmente en una economía de mano de obra intensiva como esta. Claro. Y ahí estamos trabajando en el tema de la reducción de las contribuciones patronales, en el esquema que ya existe, que el gobierno estableció, un esquema progresivo con un mínimo no imponible, de adelantar el cronograma que estaba previsto para el 2022, adelantarlo. Claro, compensar por ese lado, digamos, pagar menos impuestos al trabajo. Bueno, hace 2 semanas tuvieron la reunión con Dante Sica cuando estuvo en Neuquén por el foro de líderes empresariales. Sí, así es. Y en ese marco fue donde nosotros planteamos
la preocupación por esta medida, le solicitamos esta otra. La sensación que uno tiene es que pareciera como que las decisiones están frenadas hasta tanto se apruebe el presupuesto 2019, pareciera como que el gobierno está muy enfocado en primero resolver eso y después ver qué recursos fiscales finalmente va a haber disponibles, pero me parece que digamos, hay varias lecturas de esta medida, ¿no? Sí, además hay algo positivo que destaco de este gobierno, es la decisión de volver al mundo. Sí. De la reinserción en los mercados internacionales, lo cual es muy positivo, muy necesario. Ahora, esto va en sentido contrario. Sí. O sea, al que exporta lo castigás. Exactamente, y eso fue un poco lo que nos sorprendió, porque, y en honor a la verdad, y lo hemos dicho siempre, la verdad que este gobierno ha tomado muchas medidas de impacto positivo en el sector. Y si el sector sigue en pie, entre otras cuestiones, es porque este año salió la ley de emergencia económica que permitió el diferimiento de aportes y contribuciones. Eso fue una medida de altísimo impacto financiero para gran parte de la fruticultura. No nos olvidemos de la eliminación de los derechos de exportación, el aumento en su momento de los reintegros. Claro. Entonces esas medidas permitieron que una actividad que estaba muy mal empezara a ponerse de pie. Esta medida, como vos bien decís, va en el sentido contrario de alentar las exportaciones y de integrarnos al mundo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, y a mí me preocupa, por ejemplo, el senador Pichetto, senador por la provincia de Río Negro, planteando que hay que frenar la disminución en los impuestos a los bienes personales, es decir, el sector privado que siga financiando el desequilibrio fiscal. Sí, yo la verdad que sería muy bueno poder contar en el corto plazo con un plan que nos cuente para dónde vamos, porque la sensación que uno tiene es que no sabes todos los días cuál va a ser la medida que finalmente termine saliendo y cuál va a ser el impacto. No estamos viendo señales de una economía con estabilidad. Este tema del tipo de cambio, si bien es cierto que al sector, en el sector impacta positivamente, también es cierto que es un síntoma de inestabilidad e incertidumbre económica, con lo cual no es que forme parte de una decisión de alentar las exportaciones, sino que forma parte de un desequilibrio que evidentemente existe. El aumento de los costos por la inflación también es un tema que nos preocupa mucho, con lo cual, digamos, lo que desearíamos sería que hubiera rápidamente un shock con alguna medida o un paquete de medidas que nos permita tener claro hacia dónde vamos y qué es cuál va a ser el escenario para la próxima temporada. Estamos a 5 meses de la temporada que viene y bueno, sería bueno tener no solo lo del tipo de cambio, sino ver cuál va a ser la estabilidad económica que vamos a tener. O sea, ¿coincidís que sigue faltando un plan integral, un plan económico integral? Sí, yo creo que hoy, en las circunstancias en las que estamos hoy, y esto es una opinión personal, creo que el restablecer la confianza tiene que ver con que exista una única conducción de la economía, con un plan integral que permita dar señales de estabilidad, de una lucha clara contra la inflación, de una reducción del déficit fiscal, donde nos cuenten cómo finalmente va a terminar siendo, y salir de esta situación cotidiana en la que no sabemos cuál va a ser ni el tipo de cambio con el que nos vamos a encontrar, ni cuál va a ser la tasa de interés con la cual te tenés que financiar. Esa incertidumbre, la verdad que tiene un impacto muy negativo en cualquier actividad. Sí, sin duda. Y acá, en las provincias, no vemos señales de austeridad y de ajuste del gasto, ¿no? Que es parte de lo que tiene que ocurrir, además de lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Así es. En este contexto donde se está pidiendo un esfuerzo para toda la economía, porque el esfuerzo lo está haciendo todo el mundo, si cuando uno ve el impacto en salarios, cuando ve el impacto en las tarifas, etcétera, el esfuerzo que está haciendo el sector privado es muy grande. También deberíamos estar viendo el esfuerzo que esté haciendo el sector público, ya sean los municipios, las provincias y la nación, porque en definitiva, si vamos a salir adelante, tenemos que poner el hombro todo. Sí, tal cual. Bueno, una realidad muy concreta. Los otros días voy a un comercio importante de Cipolletti, del cual soy cliente hace varios años. Bueno, por un tema de curiosidad periodística, yo siempre pregunto, ¿y qué tal las ventas? ¿Cómo anda la actividad? Y el dueño me dice, mirá, la verdad que han bajado mucho las ventas, lo tuve que despedir a fulano porque no me daba para pagarle el sueldo. Entonces, ahí tenés un ejemplo de que cuando no se ajusta el sector público,
termina se ajusta el sector privado en términos de menos empleo, menos actividad. Bueno, que a ver, si uno mira un poquito en retrospectiva, quizás nos vayamos un poquito de tema, pero la verdad que al principio de este gobierno lo que se vio fue un ajuste del sector privado, no se vio un ajuste del sector público, que era el momento probablemente para que tanto el sector privado como el sector público, todo lo que fue el sinceramiento de tarifas, realmente ahí hubo al principio un ajuste fuerte del sector privado, pero no lo hubo del sector público. Sí, tal cual. Y si nosotros realmente vamos a cambiar, creo que el rol del Estado y el tamaño del Estado me parece que es una cuestión a rever. Coincidimos con muchas de las afirmaciones de este gobierno en términos de cuál es el rol del Estado. Nos gustaría verlo un poco más en el día a día, ¿no? Sí. Positivo que se habla de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Ahora, absolutamente, llevémoslo a la práctica, ¿no? Porque sí, hay muchas cosas rescatables, el diálogo que hay con el gobierno, la concepción de priorizar la actividad privada, el aliento al emprendedurismo, particularmente a las pymes, realmente es para reconocerlo, pero lo que necesitamos es una traducción a un rumbo más claro, más concreto, a un paquete de medidas, como decíamos, un plan que nos permita saber hacia dónde vamos. Sí, que genere confianza. Sí, que genere confianza, exactamente. Marcelo, gracias por tu aporte, como siempre. No, por favor, gracias a vos por invitarme al programa. Pausa, en el próximo bloque vamos a hablar del desarrollo tecnológico en la región. Ya venimos. Cuando lo llamás, siempre te responden. Son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado. Saben lo que necesitas, incluso antes de que lo digas. Y pase lo que pase, siempre están cerca. En Sancor Seguros podés confiar. Sancor Seguros, un amigo para toda la vida. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.